Muy buenas, ya sabéis que esta es semana de Gran Premio, así que lo que toca, por supuesto, pues es hacer un análisis detalladito del circuito en el que van a rodar en la Fórmula 1. En este caso, pues es el Autódromo de Portimao, allí en el Algarve, así que, bueno, pues vamos a hacer como siempre, primero un análisis de las características fundamentales, luego iremos explicando cómo se hace el pilotaje curva a curva, cómo se traza cada una, qué pianos se atacan, qué pianos no se atacan, todo ese tipo de cosas, y luego al final pues hablaremos un poquito del setup, ¿no? Los reglajes que debería llevar más o menos el coche, pues en tema de frenada, de aerodinámica, de suspensiones y todas esas cosas. Así que nada, empezando con las características, pues es un circuito relativamente corto, pero si ya decíamos que Imola con 4,9 kilómetros estaba un poquito por debajo de la media, que es el que veis ahí como Emilia-Romagna, aquí tenemos un poco más de 4,6 kilómetros, lo que lo convierte en un circuito pues bastante corto. Eso sí, tenemos en total 15 curvas, que en total pues puedes ver como es un circuito de bastantes pocas curvas, ¿no? Comparado con otro circuito que tenemos en el calendario, pero claro, el hecho de tener esa baja longitud, de ser un circuito bastante corto, pues tiene un ratio de curvas por kilómetro de circuito, ahí sí, bastante en la media. Ojo, porque aquí no solo importa cuántas curvas tienes por la longitud del circuito, no que es lo que medimos aquí por supuesto, sino también el tipo de curva, porque aquí, como veremos en el pilotaje, hay muchísimas curvas que son muy largas, muy de fluir, muy de mantener el gas a la mitad y no pisarlo de golpe, no pegar un frenazo y tirarte. Entonces eso hace que, digamos que en la longitud total del circuito las curvas sí que ocupen bastante. Unas curvas que además pues están bastante desequilibradas en cuanto a derecha e izquierda. Tenemos muchas más curvas a derecha que a izquierda, verdad que es un circuito en el que se rueda en sentido horario. En Imola era antihorario, entonces esto hace que pues, tengamos más curvas normalmente hacia el lado en el que se rueda. En Imola está bastante mejor equilibrado, pero aquí sí que tenemos pues, muchas más curvas a derecha, como podéis ver, que a izquierda. Y para poder trazar esas curvas pues hay muchos puntos en los que hay que tocar un poquito el pedal del freno. No es frenadas larguísimas de 100-150 metros, ni mucho menos, son mucho más cortas, pero sí que son muy continuadas. Entonces eso hace que sea un poco complicado para los frenos refrigerarse, lo que provoca que tenga una dificultad para ellos bastante alta este Gran Premio. En Imola pues no tuvimos ese problema, en Bahrein sí lo tuvimos, así que pues veremos una vez más si Haas pues ha solucionado esos problemas, que son pues como siempre decimos de los que más sufren ese tipo de cosas, pero por ejemplo McLaren en otro tiempo también lo sufrió, así que bueno, ojo con los frenos porque hay muchas frenadas no muy continuadas, es decir, no muy largas, mejor dicho, pero sí que constantemente tocando un poquito el pedal del freno, eso hace que se sobrecalienten bastante fácil. Hay que aprovechar esa recta de meta para refrigerarlo, por eso hay que poner también unas tomas de refrigeración de freno bastante generosas, pero bueno, al fin y al cabo, pues es lo que hay, ¿no? En total se pasa aproximadamente un 15% de la vuelta frenando, que bueno, pues está más o menos en la media, no es algo disparatado, y al contrario de lo que podría parecer, sí que se pasa mucho tiempo por vuelta acelerando a fondo, es decir, mucho tiempo en el que el piloto va con el pie del acelerador abajo, aunque hay bastantes curvas por kilómetro de circuito, como hemos visto antes. ¿Qué pasa? Que aunque hay bastantes curvas por kilómetro de circuito y aunque esas curvas son muy abiertas, o digamos que son muy de fluir, de pasar mucho tiempo en ellas, estos coches de Fórmula 1 tienen tantísima carga aerodinámica que les es bastante sencillo, la verdad, coger muchas de estas curvas completamente a fondo. Incluso frenadas que son muy complicadas que otro tipo de coches o en otras categorías con menos carga aerodinámica, pues sería complicadísimo hacerla, porque ya lo veremos, son frenadas en giro, son frenadas que bueno, son bastante complicadas y eso normalmente hace que tengas que estar más tiempo con el pedal del freno pisado, porque la frenada es menos eficiente y porque tienes que pisar un poquito menos, porque si pisas a tope se te bloquea. En la Fórmula 1 pues se controla eso un poquito mejor, aunque ya hablaremos del pilotaje y del setup. Y luego ya por último, el estrés lateral pues es bastante importante, bueno, el estrés general de los neumáticos realmente, porque el hecho de tener frenada en giro hace que se estrese más el neumático. El neumático pues se desgasta en parte por el estrés, que puede ser longitudinal cuando aceleras o frenas, o lateral cuando coges una curva. ¿Qué pasa? Que aquí hay muchos puntos en los que se combinan ambas, estás girando y además frenando, entonces eso estresa bastante los neumáticos y puede venir por ahí sobre todo el desgaste que tengan, porque la abrasión del circuito tampoco es excesiva. ¿Qué pasa y cuál es el problema de esto de que se estresen tanto los neumáticos? Pues que la calle del pit lane es muy larga y se pierde muchísimo tiempo ahí. Es decir, el año pasado estaban prácticamente todas las paradas, con cambio de neumático por supuesto, entre 26, 27, 28 segundos. Entonces, bueno, es muchísimo tiempo el que se pierde en ese pit lane, que es muy largo. Además, pasa por el pit lane justo en la recta de meta, que es la única recta que tienes, así que
bueno, pues por eso al fin y al cabo se penaliza tanto los pit stop. Entonces yo creo que los equipos aquí pues van a intentar, como sea, una estrategia a una sola parada. Aunque haya que poner neumáticos más duros, hay que intentar clasificar con el neumático medio, lo que haga falta, porque 2 paradas o hacer una parada extra, mejor dicho, pues penaliza mucho. Si por las condiciones del clima, de lo que sea, pues hay que hacer 2 paradas obligatorias, pues ceñirse a las 2 paradas y no arriesgarse con una estrategia de una parada más, porque aquí realmente es algo excesivamente arriesgado y no creo que nadie lo intente. Así que bueno, con eso más o menos hacemos un repaso a las características fundamentales de este circuito y ahora ya podemos pasar a lo que es el pilotaje curva a curva. Así que como siempre, pues el circuito empieza con una recta de meta, en este caso bastante generosa, así que muy importante aprovechar toda esta recta que vemos por aquí hasta la curva número 1. Esta curva número 1, aunque vengamos con mucha velocidad y parezca bastante cerrada, porque realmente, pues si te fijas, son una curva de unos 90 grados, es muy ancha y además aquí los coches van con bastante carga aerodinámica. Entonces eso lo que hace es que frenen muy tarde, frenan en torno a este punto, a lo mejor en carrera pues un poquito más atrás, pero se frenan muy poco. Es un pisotón muy fuerte del freno, eso sí, pero rápidamente buscan el piano interior. Es decir, no tenemos una frenada larga desde aquí en la que frenan mucho, pierden mucha velocidad y luego giran, sino que es todo lo contrario, ¿vale? Se frena aquí muy tarde y se tira el coche prácticamente a ciegas, aprovechando este piano interior, ojo, no con demasiada alegría, es decir, no con demasiada ambición, porque aquí en el interior tenemos un elemento disuasorio famoso que lo que hace es saltar el coche, y si te salta el coche vas a perder mucho tiempo, porque justo aquí tienes que traccionar, es decir, aquí tienes que acelerar a fondo. Si el coche te salta, en los metros en los que el coche está en el aire, pues no puedes acelerar. Bueno, puedes acelerar, pero la rueda no va a agarrar en el asfalto porque no está en contacto con él. Así que, ojo con eso, muy importante no perder la referencia, y una frenada, la verdad, bastante difícil, porque es pisotón muy fuerte y meter el coche. Si te pasas o el coche te sobrevira y te comes el interior, el coche te salta, pierdes mucho tiempo, y si el coche te frena menos de lo que tú quieres o giras menos de lo que pretendes y te vas largo, aquí vas a perder también algo de tiempo. Eso sí, este piano exterior siempre se aprovecha al máximo, o sea, esta zona se aprovecha siempre muchísimo. Veremos qué pasa con los límites de pista, la verdad, porque eso ya es una incógnita total, pero es verdad que aquí pues es bastante típico que los pilotos se salgan un poco. Luego tenemos la curva número 2, que se hace completamente a fondo y te prepara para la curva número 3. Por suerte no vas con muchísima velocidad, sí que es una velocidad bastante alta, ojo, porque esta curva se hace rápido. Pero al fin y al cabo pues está esa curva, entonces has perdido velocidad y más o menos a esta curva número 3 pues llegas con una velocidad media. Entonces sí que se frena aquí unos muy pocos metros, pero sí que hay que tocar el freno una vez más. Por lo tanto ya veis que aquí se toca el freno y aquí otra vez se tiene que tocar el freno. Y luego esta curva número 3, que también de una especie de doble radio más o menos, se ataca sorprendentemente pronto. A lo mejor aquí vemos variaciones, porque hay algunos pilotos que prefieren atacarla pronto y redondear un poco, bueno, salirse fuera no, ¿vale? Atacarla pronto y redondear así y venirse más o menos por el medio de la pista y atacar la curva 4 tarde. Hay otros que a lo mejor pues prefieren abrirse más para hacer esto así más rápido. Entonces, bueno, aquí vamos a ver también diferentes trazadas, pero lo que es importante es que hay que frenar para esa curva número 3, se aprovecha un poquito el piano interior, tampoco mucho porque es bastante redondeada la curva, pero bueno, sería interesante, ¿no?, ver en carrera quiénes la cogen de una manera, quiénes la cogen de otra, y también, por supuesto, en clasificación. Así que si tenéis oportunidad de ver la cámara on board de varios pilotos, pues fijaros sobre todo en la curva número 3, que ahí pues te da muchas pistas del estilo de pilotaje de cada uno. Luego, por supuesto, esta curva 4 se hace a fondo. Ojo, se hace a fondo, aunque tú hagas esta trazada, la vas a hacer a fondo. Es decir, aunque no cojas esta muy abierto aquí y te cierres para estar abierto para la 4, esa curva 4 se hace a fondo. Entonces, bueno, la más habitual es venirte más o menos así por el medio de la pista y hacerla a fondo. ¿Qué pasa? Que cuanto más recto cojas esta curva 4, pues menos vas a deformar los neumáticos, más capacidad de tracción van a tener y, por supuesto, pues más rápido probablemente la puedas hacer, menos velocidad pierdas por el simple hecho de girar el volante. Así que bueno, es una zona también yo creo que interesante. Luego ya pues tenemos por aquí un pequeño tramo de recta con una cuesta más o menos importante, pero bueno, tenemos la segunda recta que más o menos podemos considerar importante del circuito. No es ni mucho menos como la recta de meta, que es la que vemos por aquí, que como veis pues es mucho más larga porque llega hasta ahí bastante más atrás, pero bueno, es un tramo de recta importante. Entonces, por eso, que no me quiero entretener mucho en esta primera parte, pero es importante, en función de cómo tú traces estas curvas 3-4, puedes salir con una velocidad u otra. Y si vas mucho más rápido y sales con más velocidad en la 4, en esta recta te da tiempo a adelantar. Así que bueno, es algo también pues a tener muy en cuenta.
Luego tenemos esta curva número 5, muy redondeada, tampoco tiene mucha más historia, la verdad. Otra vez hay que frenar, eso sí, porque como ves, pues se coge mucha velocidad en esta recta y para hacer esta otra curva, pues hay que hacerla a una velocidad bastante inferior, así que pues sí que se frena, se redondea mucho, ni se ataca pronto ni se ataca tarde, simplemente se redondea con un vértice más o menos en el centro, así que sin problema. Y luego tenemos esta curva número 6 a fondo. Sufren bastante estrés los neumáticos ahí, eso sí que es cierto, pero bueno, se puede hacer completamente a fondo. Y luego tenemos otra zona bastante complicada, que es la de la curva 7 y la curva 8. ¿Por qué es tan complicada? Pues que vienes aquí de una curva bastante fuerte, aquí tienes otra y justo aquí tienes que estar frenando para la curva número 8. Es decir, aquí tienes que levantar un poquito porque si vas a fondo te vas a comer el exterior y no te va a dar tiempo a frenar. Entonces levantas un poco, encaras el coche, ya de paso vas perdiendo un poquito de velocidad y así esta frenada no la tienes que hacer tan fuerte. Y de esa manera pues ya puedes trazar la curva número 8, que como ves pues se ataca también bastante tarde. ¿Por qué se ataca tarde? Pues porque aquí vienes con relativa poca velocidad porque has perdido mucha velocidad aquí. No has podido acelerar como si estuvieses en recta aquí porque sí que hay un giro y aquí has perdido también bastante velocidad. Entonces aquí haces la curva bastante lento. Entonces sacrificas un poco la entrada para salir lo más rápido posible porque aquí sí que puedes coger un poquito más de velocidad. Así que una vez más ves como otra curva redondeada, igual que teníamos aquí, igual que teníamos la 3. Entonces como ves pues se repiten ciertos patrones, ¿no? Luego a partir de aquí tenemos la curva número 9 que está justo a continuación. Una vez más se puede hacer a fondo, muy complicada, otras categorías no hacen esta curva a fondo desde luego, y una vez más tenemos curva 10, curva 11, es decir, esta curva 10 probablemente podrías hacerla a fondo, pero te encuentras con la curva 11. Entonces, ¿qué haces? Levantas un poquito, vienes por aquí, levantas un poquito y aquí en este tramo frenas para coger la 11 y salir con la mayor velocidad que puedas. La mayor velocidad que puedas no es una velocidad altísima, pero bueno, es un poco lo que hay aquí, ¿no? Entonces aquí una vez más pues tienes que levantar un poco, no perder nunca de referencia la trazada, porque la trazada al fin y al cabo pues sería venir por aquí. ¿De acuerdo? Entonces este tramo es imposible hacerlo en línea recta, porque si lo haces en línea recta el coche lo tienes encarado muy hacia afuera. Entonces esa frenada no te merece la pena hacerla en línea recta, así que una vez más frenada en curva y pues se pierde mucha velocidad para la 11. Entonces, una vez más, zona crítica, igual que veíamos aquí con la 7 y 8, que son las que tenemos aquí, igual que con las 3 y 4, entonces es algo que se va repitiendo, bueno, con las 2 y 3, mejor dicho, no la 3 y la 4, entonces es algo que se va repitiendo constantemente. Y luego además, pues tendríamos aquí la curva número 12, una vez más se puede hacer a fondo, hasta llegar a la curva número 13. Hay que frenar, no mucho, porque es verdad que, bueno, vienes con bastante velocidad, pero aquí has perdido un poco de velocidad, a lo mejor incluso en carrera hay que levantar un poco, entonces el simple hecho de levantar un poco y meter giro volante hace que pierdas velocidad. Y aquí para la curva 13 pues sí que hay que frenar bastante. Otra vez hay una frenada, como es muy poco espacio entre las diferentes frenadas del circuito, y una vez más una curva redondeada que precede una curva pues bastante más abierta. Aquí por suerte sí queda tiempo a frenar en línea recta, así que esta curva pues se puede hacer más o menos normal. No se ataca ni muy pronto ni muy tarde el piano, así que se fluye normal. Lo más importante de esta curva número 13 es la salida, ¿vale? Porque en la salida te tienes que intentar abrir aquí lo máximo posible para atacar prontísimo el piano interior de la curva 14, es decir, como ves la curva 14 es muy amplia, es también redondeada, pero muy amplia, no tanto como la 15 que es eterna, que es la que vemos aquí, pero muy amplia. Entonces esta curva 14 tiene además una anchura del circuito muy elevada, es decir, el circuito aquí es anchísimo. De tal manera que para coger esta curva atacas aquí el piano y te vas poco a poco abriendo hasta alcanzar el piano exterior. Entonces, muy importante no perder la trazada aquí, estar bien abierto para atacar pronto y luego ir abriéndote poco a poco, es decir, vas quitando giro volante muy paulatinamente mientras vas dando gas, y de esa manera pues el coche por simple inercia pues se va abriendo y así aprovechas todo el ancho de la pista, porque además, como puedes comprobar, esta curva aquí tiene un radio bastante más cerrado y aquí uno bastante más abierto. Entonces ya sabes que para redondear bien la curva pues sería empezando la curva aquí y luego vas poco a poco, ¿vale? Es que la línea esta que pinto es un poco gorda, entonces no se aprecia muy bien, pero nada, simplemente que se ataca aquí, poco a poco vamos abriendo, y luego la curva 15, que en otras categorías pues es muy complicada, en Fórmula 1 no lo es tanto, en función de las características o el momento de la carrera, a lo mejor sí que tienes que levantar un poco, pero se puede hacer prácticamente a fondo en clasificación, así que bueno, una curva para la que no hay que frenar,
y que se hace muy rápido, y eso sí, se sufren bastante fuerzas laterales, así que ojo con eso y con el desgaste. Ya con eso terminaríamos lo que es el análisis del pilotaje y ya podemos terminar con un poco los reglajes que se pueden hacer o que se suelen hacer en este circuito. Es un circuito que, como hemos visto, pues bueno, tiene bastante estrés de los neumáticos, tanto longitudinal como lateral como combinado en muchos puntos de frenada en apoyo, entonces pues nos hace que se estresen bastante los neumáticos, y por otra parte pues que tengamos que tener también mucha carga aerodinámica para tomar bien esa zona. ¿Por qué? Porque el neumático, si tú lo que quieres es frenar, es cuanto más en línea recta frenes, más eficiente es. Si tú vas a frenar con un poquito de giro, tú necesitas que el neumático tenga más apoyo todavía, que tenga más agarre, más fuerza vertical sobre él. Entonces eso te lo da la carga aerodinámica, por supuesto. Entonces lo que se suele hacer es poner un coche bastante cargado de ala, con bastante carga aerodinámica, porque bueno, ves que hay un montón de zonas enlazadas, y es verdad que entre la curva 4 y la 5 hay un tramo de recta más o menos, es verdad que en la recta de meta pues es bastante larga, pero el resto del circuito está dominado por curvas y por frenadas ligeras pero en apoyo, entonces necesitas carga aerodinámica para poder hacer eso, por eso se recomienda una carga aerodinámica bastante alta. Luego otra historia es, por supuesto, el balance aerodinámico, cuánto quieres que haya delante y cuánto quieres que haya detrás. En este caso es verdad que probablemente se carguen quizá un poco más el eje delantero, el del alerón delantero, que el eje trasero, es decir, tenemos un balance aerodinámico un poco adelantado, porque en una frenada en apoyo, es decir, una frenada en giro, las ruedas que más sufren son las que están girando, lógicamente, que son las delanteras, entonces es en esas en las que quieres tener un poco más de carga aerodinámica, por eso a lo mejor se descompensa un poco el balance aerodinámico respecto a otros circuitos. Lo que pasa es que eso depende también muchísimo del propio chasis del equipo, por el reparto de pesos que tenga, la transferencia de carga en frenada que tenga hacia adelante, en fin, un montón de historias, y también por supuesto del gusto del piloto. Entonces, bueno, como norma general podríamos decir que está el balance aerodinámico un poquito adelantado, pero depende mucho del circuito. Luego otro balance importante es el reparto de frenada, cuánto frena adelante, cuánto frena detrás, porque en este caso sí que puede a lo mejor interesar lo contrario, que frene más el eje trasero, porque el eje delantero, si frena mucho, en cuanto pises se te puede bloquear, a no ser que tengas pues ese extra de carga aerodinámica. ¿Qué pasa? Que si tú metes mucha carga en el alerón delantero y además atrasas el reparto de frenada, es decir, que frene más el eje trasero que el eje delantero, nunca frena más, ¿vale? Pero pues en vez de tener un 55% de la frenada delante, tienes un 53% y por lo tanto un 47% detrás. Esas dos cosas, tanto el balance aerodinámico adelantado como el reparto de frenada atrasado, hacen que el coche sobrevire mucho, y tú no quieres eso para nada. Tú quieres aquí un coche que más bien subvire, porque como sobrevire se te va a cruzar en cualquier momento el coche. Entonces, bueno, ahí está un poco el kit de la cuestión, está también mucho las manos que tenga el piloto, el gusto que tenga el propio piloto por el coche. Entonces, bueno, habrá que jugar también un poquito con eso, ¿no? A lo mejor hay algunos pilotos que dicen, mira, en cuanto a balance aerodinámico, prefiero que no esté muy cargado adelante, me bajo el reparto de frenada, me pongo un poco más de freno detrás, y de esa manera pues evito luego que cuando tenga curvas de fluir mucho, de mucha velocidad, en la que ahí afecta más la carga aerodinámica, pues no se me cruce el coche, sino que vaya en todo caso recto hacia afuera, que yo pueda controlarlo un poquito mejor. Meto más giro de volante, lo corrijo como sea, pero que no se me tienda a cruzar. Entonces, bueno, pues ahí está un poco la cuestión. El reparto de freno, pues digamos que solo afecta al subviraje sobre viraje en entrada curva, cuando está frenando, lógicamente, y la carga aerodinámica pues afecta un poco más en general, pero sobre todo pues en curvas de velocidad media, velocidad alta. Así que, bueno, habrá que encontrar ahí un balance también bastante importante. Luego el tema de las suspensiones, también bastante complicado aquí, porque hay mucha subida, mucha bajada. No lo he dicho en la explicación del pilotaje, pero hay muchísimas subidas, muchísimas bajadas. Incluso en una misma recta tienes a lo mejor pues una subida al principio, un cambio de rasante hacia abajo, y luego termina otra vez con una subida antes de la siguiente frenada. Entonces, bueno, eso también afecta muchísimo a las suspensiones, porque por supuesto con cambios de rasante lo que pasa es que la suspensión pues tiende a expandirse, luego si caes brusco pues tiende a comprimirse, entonces la suspensión debe garantizar también pues que los pilotos no vayan a sufrir en ese sentido. Normalmente en este tipo de circuitos se recomienda más una suspensión tirando más a blandita, o sea, las suspensiones de la Fórmula 1 siempre son durísimas, pero aquí en este tipo de circuitos quizá un poco más blanda pues es lo conveniente. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo Red Bull tiene una suspensión un poco más blanda en el eje trasero y un poco más dura en el eje delantero, entonces pues ya ves que luego cada equipo, en función de los conceptos que tenga, en función de la dinámica, del gusto del piloto y demás, pues tiene que adaptar el reglaje a una cosa u otra, pero bueno, esto es lo más importante, ¿no? A destacar en el setup, sobre todo, pues punto número 1, estas curvas en las que hay que frenar girando,
porque lo puedes adaptar tanto con carga aerodinámica como con reparto de frenada, y también por supuesto con tema de las suspensiones, por ejemplo, porque tú también puedes controlar cuánta transferencia de carga hay hacia adelante cuando frenas, cuánta hay hacia atrás cuando aceleras, todo ese tipo de cosas también la puedes modificar con la suspensión, por supuesto. Pero bueno, digamos que es esa zona crítica. Y luego, por supuesto, pues todas las curvas de velocidad media, de velocidad alta que tenemos, porque si un coche tiende a sobrevirar por mucha carga aerodinámica en el eje delantero, esto te va a penalizar muchísimo porque va a ser muy complicado manejar el coche. O sea, si tú estás en una curva rápida, digamos, y el coche te tiende a subvirar por carga aerodinámica, lo que va a pasar es que tengas que meter más volante o levantar muy poquito para ya poder encarar el coche y que no se te vaya hacia afuera. Sin embargo, si el coche tiende a cruzársete, sabiendo que además tenemos coches de tracción trasera, pues esto se complica mucho, tienes que levantar por completo probablemente, enderezar el coche y luego volver a acelerar, porque si aceleras el coche lo que tiende es a enroscarse sobre sí mismo. Entonces, bueno, ojo con eso, porque bueno, ya veis que el setup es bastante complicado. Así que nada, con esto ya terminamos, yo creo, el análisis del circuito de Portugal, en este Gran Premio de Portugal, Autódromo del Algarve. Y nada, pues espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más sobre este circuito y sobre todo pues que os ayude a disfrutar mucho más las carreras. Ya sabéis, ya para terminar, pues que en Level Up Academy tenemos cursos sobre Fórmula 1. Esta semana además hemos empezado uno sobre las unidades de potencia de Fórmula 1, que son tan importantes hoy en día, ¿no? Todo gira un poco en torno a las unidades de potencia, lo complicadas que son y demás, así que pues a lo largo de 10 clases vamos explicándolas al detalle, aunque no tengas ningún tipo de base, aunque no sepas ni cómo funciona un motor de combustión, ni un motor eléctrico, ni nada así, lo vas a entender todo de arriba abajo, te lo aseguro. Así que nada, me despido simplemente pues agradeciendo a todos los que forman ya parte del Team Level y están allí aprendiendo conmigo, y nada, los que estáis aquí en YouTube, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.